objetivo, ser ciudadanos con plenos derechos. Dicho de otro modo, poder hacer lo que hace cualquiera en su vida diaria. No parece tan complicado, pero la realidad evidencia que algo tan sencillo resulta demasiadas veces imposible. Mañana se celebra el Día de la Discapacidad, con mucho por hacer, con mucho que reivindicar, pero también con mucho que aprender de aquellos que con otras capacidades demuestran a diario que hay que seguir luchando. Como los invitados que hoy nos acompañan en este plato, están con nosotros José Miguel Monserrate y también Raúl Gay. Ya están aquí sentados junto a Pablo Carreras. Buenos días, Pablo. ¿Qué tal, Pilar? Muy buenos días. Como siempre también, muy buenos días a todos ustedes. Feliz lunes. Feliz semana. Antes de saludar a nuestros invitados, les vamos a aportar únicamente un par de datos. Según la última encuesta sobre la discapacidad, en España existen casi 4 millones de personas con algún tipo de discapacidad, es más del 8%. Una realidad que se vive en 1 de cada 5 hogares españoles. Ahora ya sí, saludamos a nuestros invitados. José Miguel Monserrate, presidente de la Fundación DEFA. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Raúl Gay, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Compañero periodista y además también uno de los autores de Retrones y Hombres, el blog que ha conseguido uno de los premios que anualmente concede DFA. Lo primero, una cuestión de terminología, porque en muchas ocasiones el lenguaje no es inocente. Si ustedes miran detrás, verán que hemos hablado y hemos puesto en ese rótulo otras capacidades, porque no sabíamos muy bien qué poner, si poner discapacitados, minusválidos, disminuidos, no encontrábamos la verdad la palabra. ¿Cuál sería la palabra correcta para dirigirnos a ese colectivo? La palabra correcta es que no sea despectiva. Lo que pasa es que lo despectivo a lo mejor no es tanto la palabra como la persona. La persona quien la usa y la sociedad que entiende. Nosotros cuando empezamos, por ejemplo, hace ya en los años 70, nosotros nos daban un certificado de subnormales. Luego hemos pasado por minusválidos, discapacitados, personas con diversidad funcional, retrones. Hemos sido tan diversos en el lenguaje que nos hemos olvidado quizá de lo de cojos, mancos, ciegos, que a lo mejor sería lo más lógico de definirnos. Lo único que pasa es que el lenguaje está mal empleado. Raúl, a ti te gusta lo de retrón, ¿no? Lo digo también por el blog. A mí me gusta retrón por el blog y porque no significa nada. O sea, a mí Hombre, va de retro, ¿no? Va de un poco retro, viene un poco del inglés, de retarded, pero en realidad la palabra que se utilice, a mí me da igual, disminuido, minusválido, discapacitado. Para mí lo importante es que nos traten con derechos, que nos permitan la igualdad de oportunidades, que es algo que hoy todavía no estamos allí. Y lo dice una persona, digamos, que está en una situación buena dentro de lo que es el mundo de la discapacidad, ¿no? En dos retrones, con suerte, llegáis a decir incluso en el blog. Efectivamente, podríamos decir que incluso privilegiados. No todos los discapacitados pueden estudiar, no todos tienen un trabajo, no todos viven de forma independiente, como mi socio Pablo y yo. O sea, somos, en cierto sentido, la élite de este colectivo, si se puede llamar así, pero todavía falta mucho camino. Estudiar, trabajo, vida independiente, posiblemente siguen siendo las tres patas fundamentales a la hora de reivindicar en la previa de una jornada como mañana. Efectivamente. Todavía en la educación básica sí que estudia casi todo el mundo. En la universitaria vemos muy pocas sillas de ruedas, muy pocos sordos, muy pocos ciegos, y en los trabajos sucede lo mismo. Cada vez se ven más, eso es cierto, pero todavía no. ¿Qué reivindicamos en la jornada de mañana? Bueno, en la jornada de mañana reivindicamos algo primero básico, que son los acuerdos que nosotros hemos firmado con el gobierno que se cumplan, y luego una serie de reivindicaciones que hemos perdido con la ley de dependencia. Hemos perdido unos servicios sociales que teníamos ya, habíamos conseguido unos derechos, y esos derechos se han visto disminuidos en los últimos tiempos debido a esta ley de dependencia. Se han olvidado de la autonomía personal, que era perdón, si no entiendo mal, la ley de dependencia lo que ha venido ha sido a quitar derechos ya establecidos por parte de la Administración. Exactamente. Ahora se basa todo en la ley de dependencia, que para nosotros es una ley de personas mayores, que puede estar muy bien su aplicación, independientemente del grado que se aplique, ahí no entramos, pero sí que la ley de autonomía personal, que era lo primero que acompañaba la ley, eso no lo han tenido en cuenta, y entonces todos los servicios sociales que tenemos los basan en la dependencia, por lo tanto hemos retrocedido bastante en cuanto a servicios sociales. Luego reivindicamos
indudablemente el trabajo es algo en que aún no está consolidado, ni muchísimo menos, aunque haya cada vez más personas que se incorporen al mundo laboral, pero la empresa ordinaria aún nos ve reticentes, y las administraciones públicas que publican excesivas leyes, y una de ellas es la de contrato del sector público, donde el gobierno por aragonés se comprometía a externalizar a personas con discapacidad una serie de trabajos de PD, no lo está haciendo. Entonces reivindicamos también el trabajo. Reivindicamos algo tan sencillo como es el catálogo ortoprotésico, que nos tengan en cuenta. No es de recibo que a una persona que utiliza silla de ruedas se le dé, si es manual, 300 euros, o si es eléctrica le pueden dar 2.600, pero le dicen que tiene que ser cuidadoso y no poderla romper antes de 3 años. Si se la rompe antes de 3 años, corre por su cuenta. Es ilógico. Lo normal sería ni 3, ni 5, ni 2. Tú utilizas o necesitas una silla en el momento que se te rompe o en un momento determinado. No puedes decir que a los 3 años tienes derecho y antes no. El catálogo ortoprostésico, igual que manos, igual que diferentes piernas, pies ortoprostésicos, o sea, exigimos un catálogo ortoprostésico adecuado a los tiempos en que estamos, para hacer más fácil, no es más fácil, para que una persona se pueda comportar en una vida normalizada. José Miguel Monserrate, ¿la crisis es más crisis para las personas que tienen otras capacidades? Sí, indudablemente. Primero porque en crisis, en cuestión laboral y en otra serie de cuestiones, pues siempre echamos mano de los amigos, del familiar, de tal. Eso ya sin contar la capacidad o discapacidad de la persona. Luego, claro, el empresario los puede elegir altos, rubios, ojos azules y tal, y nosotros siempre nos vamos a quedar en un segundo plano. Enseguida le preguntamos a Raúl cómo vive el día a día, ¿no?, todas estas cuestiones de reivindicación que estamos planteando, pero José Miguel hablaba de empleo. Hay una normativa que más o menos es clara, que dice que las empresas públicas y privadas que empleen un número de trabajadores fijos que exceda de 50 estarán obligadas a emplear un número de trabajadores con discapacidad no inferior al 2%. ¿Se cumple o no se cumple? No se cumple. La administración no se cumple. Hace poco... La administración se eleva al 5%. 5 hasta el 7%, porque luego incrementan un 2% para personas con discapacidad intelectual, entonces puede llegar al 7%. Y aún así no tienen el cupo del 2% de personas con discapacidad. Están sacando el 7% para poder llegar a ese 2%, ¿no? Pero no se llega a cubrir el cupo. Quedan bastantes personas que quieren entrar, por lo menos en la administración aragonesa. Las empresas no, porque les dan, como siempre, hay una puerta falsa, que amparados en que a determinados trabajos no lo podemos hacer las personas con discapacidad, que sería mucho que discutir, pues pueden aplicar lo que se llaman unas medidas alternativas. Yo te doy un dinero para que tú lo puedas emplear en creación de puestos de trabajo o en buscar puestos de trabajo, y entonces aplico unas medidas alternativas. Yo no tengo personas con discapacidad en mi empresa y cumplo la ley. Eso es lo que nosotros también rechazamos. Tenemos unos derechos y esos derechos hay que cumplirlos. Lo demás, pues como en algún artículo dicen Pablo y Raúl, pues son beneficencia, caridad, llámalo de la otra forma. Lo que tenemos que reivindicar son los derechos. Y si las empresas están obligadas, hay muchísimos puestos en los cuales nosotros podemos tener esa capacidad para hacerlo. Y no solo aquí en Zaragoza, sino en las comarcas. En cuántas administraciones de las comarcas vemos personas con discapacidad, y también hay personas que viven y les gustaría vivir en su comarca, en Calatayud, en Monzón, en Alcañiz, en cualquier otro pueblo. Al no darles una oportunidad de trabajo, se tienen que venir. Es otro gran problema. Raúl, José Miguel hablaba de beneficencia, caridad. Yo pondría incluso en la mesa también lo de lástima en muchas ocasiones. ¿Eso se percibe cuando una persona como tú intenta hacer una vida normal? La respuesta social es por una parte de lástima. Sí. Y luego también, bueno, pues cualquier acción en tu favor acaba traduciéndose como beneficencia o como caridad. En un principio siempre he visto mucho paternalismo, mucho pobrecito, no tiene brazos, vamos a ayudarle, pero no porque sea igual que yo y tengamos que ayudarle para que todos seamos iguales o partamos del mismo sitio, sino por una cosa de, pues eso, un poco beneficencia. Y yo lo que pido no es tanto derechos, porque al final no tenemos derecho a cruzar una acera, tenemos derecho a, pues eso, a un trabajo, a una vivienda digna, pero sí tengo derecho a, o sea, sí que tengo
la igualdad de oportunidades es lo importante, que a la hora de estudiar, de tener un trabajo, de lograr una casa, usted y yo salgamos del mismo punto de partida. Por ejemplo, a la hora de ir al trabajo, si usted tiene un coche, puede tardar mucho menos que yo, que si voy en silla de ruedas. Si a mí no me ponen un transporte accesible, yo voy a llegar al trabajo a las 8 de la mañana muerto de frío. Ya no partimos del mismo punto de partida. La crisis es más crisis, comentaba nuestro otro invitado. Tú eso lo sufres, lo vives en carne propia. ¿Notas la crisis más que el resto de tus compañeros de trabajo, por ejemplo? Un ejemplo personal. Mi silla de ruedas eléctrica yo la tengo que cambiar, ya tiene más de 3 años, está bastante fastidiada. Para cambiarla yo tengo que poner unos 3.000 euros. Una vez que lo pongo, al tiempo el Estado, Aragón en este caso, la comunidad autónoma, me lo devuelve. Yo ahora estoy esperando que me devuelva el importe de la silla que yo compré hace casi ya 3 años. Hasta que no me lo paguen, no voy a poder comprar otra. Como no hay dinero, sigo con una silla muy vieja. Sí que es cierto que se acaba el pasado viernes en el Consejo de Ministros, lo voy a leer, se aprobó, salió adelante el Real Decreto Legislativo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y su Inclusión Social. ¿Qué significa? ¿Es un avance? ¿Es únicamente se ha refundido 3 leyes anteriores? Sí, pues... Es decir, nueva ley para las personas con discapacidad desde el pasado viernes. Voy a entonar mea culpa, que no me la he leído todavía porque hemos estado preparando el Día Internacional de las Personas con Discapacidad para el domingo y no hemos tenido tiempo. En teoría sí, en teoría son esas grandes leyes que nos afectaban, que aún eran actuales, aún teniendo 30 años, como es la LISMI, que fue del 82, la Lyon Down y toda esta serie de leyes, es refundirlas en un texto. Entonces, la teoría es buena, la práctica te contestaré cuando lea un poquito el texto, a ver si han cambiado o no han cambiado, porque el miedo cuando hacen una nueva ley es que suelen empeorar la anterior, mejorarlo es difícil. Bueno, pues le llamaremos dentro de 6 meses para ver cómo va la aplicación, ¿no? de esa nueva ley refundida. Exacto. Vamos a poner ejemplos. Raúl Gay, no hemos ido al cine contigo, pero sí que hemos descargado un vídeo que está colgado en esa página, que además ahora hablamos, ha recibido uno de los premios de DEFA, de Retrones y Hombres. Hemos descolgado ese vídeo para ver un poco los problemas que una persona como Raúl se puede encontrar, por ejemplo, cuando va a un cine comercial en Zaragoza. Esa es la zona donde debería haber visto la película según el constructor de este cine. Cumple la ley, no le van a multar porque efectivamente es un cine adaptado para minusválidos. Pero yo invito al constructor a que vea la película en esa fila. Bueno, ¿la has invitado? No, no lo conozco. Pero la verdad es que podría ir y probar a ver una película en esa primera fila. El problema con las leyes, que hablaba como la última, es que muchas veces no sirven de mucho. Una ley es un papel, pero si no hay un poder que obligue a cumplirlo, no sirve de nada. En este caso, como en muchas otras adaptaciones, intentan cumplir la ley, pero se quedan a mitad de camino y no son efectivas. Es decir, yo puedo entrar a ese cine, yo puedo ver una película, pero yo no voy a ver una película en primera fila. Entonces, sí, no le van a... En primera fila estamos hablando de tener la pantalla grande a 5 o 6 metros. De doblar del cuello y de que nadie ve una película en primera fila en ese tipo de cines. O bien de poner una rampa en un bar, que de acuerdo, no hay escalón, pero es una rampa tan empinada que nadie puede subirla sin ayuda. ¿De qué me sirve eso? Entonces se quedan un poco a mitad de camino. Yo lo que me gustaría es que la gente que hace adaptaciones lo hiciera no por un hecho simplemente de cumplir la ley y para que no me multen, sino pensando en que realmente tiene una utilidad, pero no solo para mí. Una rampa, un cine accesible sirve para mí, sirve para un abuelo, sirve para una persona que va con un carrito de la compra, sirve para una madre con hijos. El 25% de las personas tenemos algún tipo de problema de movilidad, ¿no?, en este caso. Y tendremos, es decir, la gente que ahora tiene 50 años, igual dentro de 20 no puede ir a ese cine. Entonces hay que pensar un poco en todos, no solamente en los discapacitados. Uno de los lemas que tenemos en nuestro blog es que las reivindicaciones que tenemos los discapacitados, las adaptaciones que podemos necesitar, sirven para toda la sociedad. No es exclusivo. José Miguel Monserrate, se cumple seguramente la ley, en otros casos no. ¿Cómo van las sanciones? ¿Realmente se aplican las sanciones para aquellos establecimientos públicos que no cumplen con lo que marca, aunque como vemos en muchas ocasiones que también cumplen con las exigencias, tampoco son muy útiles, ¿no?, para las personas con otras capacidades? Ese es el gran problema, que no hay ley de sanciones.
Entonces, claro, la ley te dice, te marca el código técnico de edificabilidad, te dice lo que tienes que hacer. Por cierto, la nueva ley refundida tampoco contempla el régimen de sanciones de la comunidad autónoma. Exactamente. Entonces, mientras no se aplique esa ley de sanciones que ha comentado Pablo, entonces no hay nada que hacer, porque hoy día, si un enemigo, la discapacidad física, en concreto tenemos, pues son los arquitectos, aunque algunos se puedan echar luego al cuello. ¿Por qué? Porque no piensan en nosotros. Últimamente lo he dicho ya en varios sitios y es algo que tengo a lo mejor una pequeña obsesión y lo voy a decir otra vez. Lo que no podemos es inaugurar una ciudad de la justicia y que no esté adaptada. Que los coches, las personas con discapacidad la tengamos que dejar a 300 metros de la puerta porque no hay aparcamiento. Un aparcamiento nuestro, han puesto uno de Minus, pero justo donde al final de todo, ahí a la derecha, donde justo no está lo social, que es más o menos donde el nuestro. Donde no han pensado en que las puertas giratorias con silla no la puedes entrar. Tenemos una alternativa de entrar lateralmente, pero queremos normalizar y entrar por donde entra todo el mundo. ¿Por qué tenemos que entrar por otra puerta? De servicio, ¿no? Cuando el estrado no tiene rampa, nos dicen, no, aquí vosotros estoy viendo enfrente una hermosa rampa. Dicen, no, que es que entráis también por una puerta de atrás del juez. En la parte de atrás del juez de los estrados tiene una puerta, dais la vuelta y entráis. Entonces me están privando de estar con mi defendido. Yo soy un abogado que va en silla de ruedas y mientras tengo que ir a dar la vuelta a tal, yo no puedo estar con mi defendido dándole los últimos consejos. Entonces, y eso lo acaban de inaugurar ahora, está muy reciente. Entonces, que no hayan reformado los edificios para hacer una ciudad de justicia accesible, entonces es un gran error, y es un gran error que se ha cometido este año, no hace 20 años. También voy a contar la última anécdota, que es que en un congreso que se hizo en Zaragoza en el 2008 de personas con discapacidad europeo, le preguntaron a una ponente belga que qué pasaba con los edificios históricos, ¿no?, al hacerlos accesibles. Y ella contestó muy claramente, y eso es algo que no tenemos asimilado, que es que todos los edificios históricos suelen disponer de oficinas, de servicios váteres, de luces, porque no pueden ser accesibles. Si se han hecho reformas en ellos para estas otras instalaciones, ¿por qué no para hacerlas accesibles? Entonces no había ningún problema. Por cierto, hay obras en el Paraninfo, ¿no?, en el Paraninfo de la Universidad de Zaragoza, sí. Para colocar la rampa. Ahí le quiero dar gracias públicas al rector, a don Manuel López. Porque también había que entrar por la trasera. Había que entrar por detrás, había que llamar, que bueno, que no pasa nada, que tenías acceso, pero no es eso. Le pedimos desde nuestro colectivo, desde COCENFE, que es el que representa a personas con discapacidad, que hiciera una rampa. No lo ha hecho antes porque precisamente en lo del patrimonio le habían puesto muchas pegas, pero actualmente sí están las obras y va a hacer una rampa para que podamos, como digo yo, estudiar en pupitre también. Bueno, nos vamos a pasar de tiempo, son las 9:15, pero quiero hablar de los premios, porque mañana es el Día de las Personas con Discapacidad. El nombre se mantiene tal cual, ¿no? Día Mundial de las Personas con Discapacidad. Sin embargo, la Fundación DEFA lo celebró hace unos cuantos días y se dieron una serie de premios. Uno de ellos pues recayó en De Retrones y Hombres, uno de los blogs, ¿no?, que están en la red. Sí, bueno, pues creo que una de nuestras obligaciones es detectar lo que nuestro colectivo habla por ahí en los medios, habla sobre todo de las nuevas tecnologías y demás. Y de pronto pues nos encontramos que había por ahí un blog los cuales hablaban incluso hablaban mal de nosotros, hablaban mal de DEFA, ¿no? Por su idiosincrasia, por su forma de ser, por su lucha, y nos pareció maravilloso, porque si algo tenemos que aprender precisamente es en esa disparidad de criterios. Yo creo que entonces nos pusimos en contacto con ellos y descubrimos al blog de Retrones, que me parece que me he convertido en un seguidor habitual de ellos. Algunas veces hasta crítico y algunas veces hasta escribimos alguna cosita también intentando convencerles que lo que dicen no es correcto, pero bueno, me he convertido en un seguidor y me parece, y descubrimos el diario.es. El diario.es es un diario digital en la cual una serie de periodistas pues bueno, han apostado allí su tiempo, su dinero, su forma de trabajar. Nos parece un diario muy plural, nos parece un diario muy abierto, y desde luego que tengan una sección fija dedicada a la discapacidad es una novedad en que le agradecemos, le animamos a Pablo y a Raúl que sigan con sus críticas, que sean duros con la discapacidad, porque creo que lo merecemos, y que aunque también le quiero decir que aunque algunas veces esa crítica que nos hacen a nosotros de ser una entidad ya por, a lo mejor por el volumen, que estamos casi en connotación con
la administración, en los cuales la administración nos tiene un poco pillados, pues no es verdad del todo. No es verdad del todo, y de hecho es que nos encantaría de vez en cuando tener una charla con ellos y discutir. Porque me imagino, bueno, hacemos referencia a Pablo, es Pablo Echenique Roba, que es junto con Raúl los que impulsan ese blog, que lo que pretende precisamente es eso, desdramatizar, y si hace falta pasar con la silla de ruedas por encima de alguien, se pasa. Se pasa. Hace un año le propusimos a Nacho Escolar, el director del diario.es, tener un blog sobre discapacidad con un tono muy diferente al que se suele tener en otros medios. Lo primero es que los medios no dan un espacio, como decía José Miguel, a la discapacidad, pero cuando lo dan hablan con un tono paternalista, lastimoso, lo que decía al principio. Nosotros utilizamos mucho humor negro. Mucho, que a veces alguno se ha sentido ofendido, alguno ha pensado que éramos demasiado bestias, pero creemos que a través del humor se puede conseguir cosas que con una seriedad, con la historia siempre de protestar, de reivindicar, no llegas a la gente. Entonces, nosotros buscábamos eso, hablamos de discapacidad de muchos tipos, física especialmente, intentamos hablar de gente en silla de ruedas, de sordos, de ciegos, y lo dicho, siempre con mucho humor y con una mirada diferente. ¿Sabes lo que es la televisión? Si te digo que vamos pasados, entenderás perfectamente que lo dejemos aquí, ¿no? Raúl Gay, muchas gracias por acompañarnos. Mucha suerte. José Miguel Moserrate, muchísimas gracias también. Muchas gracias, a vuestra disposición. Y a todos ustedes, como miembros de la sociedad que son, eviten multiplicar el grado de discapacidad o de otras capacidades que tienen todas aquellas personas que sufren algún tipo de situación. O quito, ¿no?, lo de la palabra sufrir. Eso ya a mí no me importa. Bueno, pues muchas gracias. Lo dicho, enseguida seguimos